Muy bien, hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Pues le doy las bienvenidas, nuevamente estar aquí con ustedes es grato y poder leer y compartir estos versículos y todas esas cosas que estamos viendo sobre las obras que el Señor Jesucristo pues nos dio a nosotros el privilegio de darnos regalos maravillosos al morir Él en la cruz. Y le damos la gloria al Señor por todo lo que Él pues nos ha permitido tener sin que nosotros merezcamos nada de Él. Pero pues vamos a continuar, hermanos, con la clase que estamos viendo, las obras de la cruz. En la clase pasada vimos desde el número 20, me parece, a ver, vimos desde el número 21 hasta el número 30. Esos fueron los puntos que estuvimos viendo desde el 21 hasta el número 30. Así que recapitulando así rapidito, dice el 21: nos provee de las armas para luchar contra nuestros enemigos espirituales, nos dará cuerpos incorruptibles, dice el 22. El 23 nos dio a conocer lo que es el verdadero amor. El 24 dice que nos dio de su espíritu. El 25 nos dio dones espirituales también para trabajar en la obra del Señor. El 26 nos dio la confianza y la seguridad de acercarnos a Dios. Dice el 27 que nos dio la gracia de Dios. El 28 que nos da la seguridad de que Dios oye nuestras oraciones. El 29 que ahora nos ha dado de su conocimiento y sabiduría. Y el 30 que nos da de esa paz, una paz que no hay comprensión para el mundo, pero que el cristiano tiene en sí y que debe de disfrutar la paz que Dios, que el Señor Jesucristo es el único que puede dar esa paz. Pues eso es lo que vimos la clase pasada, así que vamos ahora a continuar con las demás obras, ¿sí? Vamos a entrar al número 31. Continuamos, hermanos, entonces con los siguientes puntos. Muy bien, pues veamos la obra número 31, que está basada en el versículo de Efesios capítulo 4, versículo 23. Y dice este versículo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Con la obra de nuestro Señor Jesucristo se nos ha dado a nosotros la facultad de poder hacer un cambio completo de nuestra mente. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, cuando nosotros vivíamos antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, para nosotros todo lo malo era normal. Para nosotros vivir en el alcohol, vivir en el engaño, en la mentira, en todas las cosas de la carne, en todas esas obras que, claro, que ahorita ya sabemos que son malas, ¿no? Pero en ese tiempo nosotros vivíamos como algo, tomamos todo eso como algo normal. Nosotros teníamos ese pensamiento de que como la gente lo hace, pues es algo normal, todo el mundo lo hace, entonces no es malo porque toda la sociedad del mundo lo hace. Obviamente ignorábamos completamente lo que dicen las escrituras, que nuestra vida va en contra de los rudimentos del mundo, va en contra de todas las obras del mundo. El cristiano debe cambiar su mente y renovar. Eso es lo que las palabras renovar significa, hacer renacer su mente, hacer un cambio completo de su forma de pensar en cuanto a las cosas del mundo y transformar su mente conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Nuestros pensamientos deben de estar enfocados a lo que le agrada a Dios. Algo que hay un pasaje que tiene que ver con este versículo. Si ustedes recuerdan ese pasaje que dice que de lo que nosotros sembramos en nuestro corazón, eso es lo que vamos a cosechar. Eso quiere decir que de lo que nosotros alimentamos nuestra mente, así vamos a actuar, así vamos a vivir. Por eso las escrituras nos dicen que debemos renovar nuestros pensamientos para que podamos entonces
obrar conforme a la palabra de Dios. Pasamos entonces ahora a la obra número 32 y tiene que ver con el anterior. Dice Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, cuando nosotros renovamos nuestra mente y nuestros pensamientos, se nos ha dado la facultad de comenzar un nuevo estilo de vida, no conforme a la corriente del mundo. Por eso la vida cristiana es difícil, porque debemos de luchar contra la corriente del mundo, debemos de luchar contra todo lo que la gente hace como algo normal. Nosotros debemos de rechazarlo y no hacerlo, obviamente. Entonces, cuando nosotros vamos nadando contra la corriente, pues siempre van a tender a tacharnos, siempre van a tender a hablar mal de nosotros, siempre van a tender a burlarse inclusive del cristiano, porque no hace lo mismo que ellos. Pero nosotros fuimos llamados para eso. El cristiano fue llamado para tener un cambio en su vida, de tal manera que seamos llamados, como nos dice la Biblia, que seamos como hijos de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vivimos en un mundo de tinieblas, en un mundo de oscuridad, de ignorancia de la voluntad de Dios, porque las personas pues no se acercan a Cristo y viven como ellos quieren, viven obedeciendo las obras del diablo. Pero nosotros fuimos llamados para resplandecer en ese mundo, para que nuestra vida sea la diferencia en el mundo. La vida del cristiano debe de ser una vida ejemplar a los ojos de las personas. ¿Por qué? Porque en nosotros se debe manifestar el amor de Cristo, en nosotros se debe manifestar el amor de Dios, el amor del Padre hacia el mundo. Nosotros debemos de ser pues el ejemplo, ahora sí, del mundo, porque hemos conocido la verdad de Dios. Por eso se nos dio esa facultad de tener una nueva vida, y esa, al fin y al cabo, ese es el objetivo de todo cristiano: vivir como eso, como cristiano, como hijo de luz, y alumbrar en este mundo de tinieblas, obedeciendo los mandamientos de Dios. Veamos ahora el número 33. Está basado en Filipenses 3:20. El título de esta obra se llama "Nos dio una nueva ciudadanía en los cielos". Filipenses 3:20 dice: "Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo". ¿Qué nos está diciendo este versículo, hermanos? Pues nos está diciendo que si tenemos una nueva ciudadanía, significa que en el cielo hay una nueva ciudad, hay un nuevo reino, un nuevo país, vamos a traerlo a términos actuales, ¿no? Hay un nuevo territorio, un nuevo lugar en el que nosotros vamos a vivir. Nosotros vamos a formar parte de una ciudadanía, pero una ciudadanía celestial. Entonces nuestra esperanza como cristianos pues no está en esta tierra, hermanos. Hay un pasaje que a mí me encanta y que se me quedó muy, muy bien grabado, cuando el apóstol Pablo está hablando sobre la esperanza del cristiano. El apóstol Pablo dice en ese versículo que si el cristiano, que si el creyente, su única esperanza en Cristo está puesta sobre lo que sucede en la vida terrenal, y que únicamente su esperanza es lo material en este mundo, entonces si el cristiano vive así, dice el apóstol Pablo, entonces el cristiano es un miserable en el mundo, porque no aspira a nada más, no aspira, sus aspiraciones son como de cualquier otra persona que nada más esperan las cosas materiales de este mundo. Pero realmente nuestra esperanza es celestial, todas las promesas de Cristo, todas las cosas que el Señor ha prometido para nosotros. Sí, es cierto, vamos a recibir bendiciones en la tierra, pero
¿Por qué muchos cristianos se frustran? Porque piensan que las bendiciones de Dios las van a recibir aquí en este mundo, pero nosotros tenemos una esperanza mucho más grande, pero esa es en el cielo. Por eso dice este versículo que nosotros tenemos una ciudadanía. Significa que allá arriba hay un reino que nos espera, al cual nosotros vamos a entrar como ciudadanos. Ahora nosotros ya no vamos a ser ni mexicanos, ni españoles, ni franceses. Vamos a ser del reino de Dios. Vamos a ser del reino celestial. Esa es nuestra nueva ciudadanía. Y esa, pues obviamente, como todo reino, pues es donde vamos a vivir, y a vivir conforme a la voluntad de Dios en ese reino. Así que nosotros tenemos esa promesa. Tenemos un nuevo reino, un nuevo lugar al cual nosotros vamos a ir a vivir. Eso es lo que nos dice Filipenses 3:20. Tenemos una nueva ciudadanía en los cielos. Muy bien, ahora vamos a ver la obra número 34. Y esta obra, pues todos sabemos, todos conocemos que dentro de las obras del Señor Jesucristo en la cruz, pues esta es una de las que más tenemos el conocimiento, porque pues nos las hablan desde que nos hablan del Evangelio, ¿no? Pero dice esta obra que nos dio vida eterna. Estoy basando en Romanos 5:21. Este versículo dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hemos visto que una de las obras también del Señor Jesucristo fue que nos iba a resucitar en el día postrero, ¿sí? Sin embargo, hay en la Biblia escenas en las que personajes, por ejemplo Lázaro fue uno de ellos, que resucitó, ya estaba muerto y el Señor Jesucristo lo resucitó. Y ¿cuál es la diferencia de todas aquellas personas que resucitaron de la muerte? Inclusive cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, dice que muchos muertos se levantaron de sus tumbas y mucha gente los vio. Sin embargo, la diferencia entre esas personas que resucitaron y nosotros es que cuando ellos resucitaron, ellos resucitaron para mostrar el poder de Cristo, de que Él tenía el poder de dar vida. Pero esas personas en algún momento volvieron a morir porque resucitaron, pero no resucitaron en ese momento para vida eterna, resucitaron para mostrar el poder de Dios y el poder de nuestro Señor Jesucristo como dador de vida. Pero en algún momento Lázaro pues tuvo que haber muerto otra vez, tal vez de viejo. Sin embargo, aquí cuando dice que nos va a dar, nosotros vamos a resucitar, pero ya no para morir, sino para vivir eternamente con el Señor. Nuestro concepto de eternidad no lo tenemos definido, porque nuestra vida está basada en tiempos, y para nosotros la palabra eternidad no podemos definirla como tal, pero podemos entender que nosotros vamos a vivir con el Señor, que ahí vamos a estar ya para siempre. Es que no hay un término para definir eternidad, pero ya no vamos a volver a morir, ya no vamos a volver a otra vez a enfermarnos ni nada de eso, sino que vamos a estar con el Señor ya para siempre. No hay otra palabra para definir eternidad. Pero nosotros fuimos resucitados para vivir con el Señor por toda la eternidad, a diferencia de las otras personas que, por ejemplo, Lázaro, que el Señor Jesucristo lo resucitó, pero en algún momento volvió a morir. Entonces fuimos llamados nosotros para vida eterna, y eso se lo debemos al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la obra número 35, que dice, segunda de los Corintios 7:10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta obra se titula Nos produce arrepentimiento hacia el pecado. Nosotros, muchos de nosotros, cuando inclusive desgraciadamente aún en la vida cristiana suele pasar, que confundimos el arrepentimiento con el remordimiento de conciencia.
nosotros, el ser humano común, toda aquella persona que no cree en Cristo, no produce un arrepentimiento hacia Dios, sino que su conciencia, a nosotros se nos fue dada, a todo ser humano le fue dada dentro de su ser una parte que se llama conciencia, en la que están plasmadas todos los mandamientos de Dios, por decirlo así. Por eso una persona que dentro de sí, cuando hace algo que está mal, ahora sí, ante los ojos de Dios, aunque él no conozca a Dios, sabe en su interior que algo está haciendo mal. Esa es la conciencia, esa es la parte del ser humano que le dice que está bien y que está mal, por decirlo así. Aunque no sepa diferenciar entre el bien y el mal, pero dentro de sí sabe que algo no está bien, algo de lo que está haciendo o está diciendo no está bien. Pero hasta ahí quedó, porque vuelve a hacerlo, y es un estilo de vida que siente que está mal, pero pues no pasa nada. La diferencia con el Espíritu Santo que nos dio el Señor es que cuando nosotros escuchábamos el Evangelio, nosotros procedimos a darnos cuenta de que toda nuestra vida y nuestras obras y todas las cosas que habíamos hecho pues estaban mal, porque no le agradaban a Dios. Y ahora como cristianos tenemos el poder del Espíritu Santo, que es el que no solo nos ayuda en nuestra conciencia, sino que el mismo Espíritu es el que nos dice a nosotros que lo que nosotros hacemos o cuando cometemos un pecado está mal, y sentimos una presión, algo así muy feo dentro de nuestro corazón, porque sabemos que hemos ofendido a Dios y sabemos que le hemos fallado, y nos sentimos tristes, nos llegamos a sentir hasta miserables, nos llegamos a sentir hasta que no merecemos nada de Dios, porque le hemos fallado y le hemos ofendido. Esos arrepentimientos, eso que sentimos nosotros dentro de nosotros, es lo que nos lleva a nosotros a arrepentirnos. Claro que el arrepentimiento, el objetivo del arrepentimiento es ir dejando de hacer todo eso que sabemos que no le agrada a Dios. Y cuando nosotros constantemente lo hacemos, pues estamos utilizando el remordimiento por encima del arrepentimiento. El arrepentimiento pide un cambio de vida y dejar de hacer eso que sabemos que ofende a Dios. Pero tenemos la ayuda del Espíritu que nos ayuda a buscar el arrepentimiento genuino. Dice la obra número 36 que nos dio a conocer su voluntad, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En primer lugar, la voluntad o los misterios que Dios dio a conocer fue que nosotros gentiles también teníamos la salvación como los israelitas. Nosotros también formábamos parte de la salvación de Dios. O sea que para Dios, Él quiere que todo el mundo se salve, pues. Antes nada más los israelitas tenían la promesa de salvación, pero ahora con Cristo nosotros también, o el resto del mundo, pues, tiene también la oportunidad de salvación, y se lo reveló a la iglesia. Sin embargo, también hay otras cosas que como cristianos tenemos, que es conocer ahora sí qué es lo que Dios quiere para nosotros y qué es lo que Dios quiere para la vida de nosotros como cristianos. Nosotros vivíamos en el mundo alejados de Dios, nosotros no conocíamos qué es lo que Dios quería para nosotros, pero ahora en el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, conocemos ahora qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sabemos cómo debemos vivir, y todo eso pues nosotros no lo sabíamos, pero ahora con la obra de Cristo nosotros podemos conocer ahora la voluntad de nuestro Padre para vivir como Él quiere que vivamos, como Él siempre ha querido que la humanidad viva. Él puso y estableció sus leyes, estableció sus mandamientos, y son mandamientos perfectos, como en un principio fue con Adán y Eva. Él les dio sus mandamientos para que vivan como a Él le agradaba, y así es como a nosotros nos da, por medio de su palabra, nos da a conocer su voluntad, nos da a conocer qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Esa es una de las maravillas que ahora tenemos como hijos de Dios, como cristianos, que conocemos ahora la voluntad de Dios.
Que no lo queramos obedecer, esa es otra cosa, pero cada uno le va a dar cuentas a Dios de lo que hace. Pero el Señor nos revela qué es lo que quiere, y ahí están, al alcance de todos nosotros. Solo cuestión de abrir nuestra Biblia para saber qué es lo que Dios nos pide y qué es lo que Dios quiere de nuestra vida. Muy bien, pues la obra número 37 dice que Él nos hizo herederos de Dios juntamente con Él. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice este versículo que también nosotros somos coherederos con el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Bueno, quiere decir que nosotros también vamos a heredar pues el reino de Dios. El Señor Jesucristo es el heredero de ese reino. ¿Por qué? Pues porque Dios lo glorificó, Dios lo puso por encima de la creación. El Señor Jesucristo es el primero, es el primogénito de todas las cosas. Él está por encima de la creación y Él es el principal de todo. Sin embargo, nos dio esa dicha. Imagínense, darnos el privilegio de heredar con Él las cosas celestiales cuando nosotros no hicimos nada. No hicimos absolutamente nada para merecernos eso. Pero Él, en su gran amor y en su obra, en esa sabiduría tan grande de Dios desde la eternidad pasada, que nos hizo, como dice el versículo, sentarnos con Cristo en los lugares celestiales, nos hizo coherederos con Cristo cuando nosotros no hicimos nada. Pero Él, en su gracia, nos da ese privilegio y ese maravilloso regalo de heredar las cosas celestiales junto con nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no es maravilloso nuestro Dios? ¿Acaso no es misericordioso? ¿No es glorioso con nosotros? ¿No derrama su gracia sobre nosotros? ¿Qué merecemos nosotros de Dios? No merecemos nada. Somos desobedientes, somos desleales, somos tercos, a veces hasta necios con el Señor cuando nos dice qué hacer, y muchos de nosotros desobedecemos sus mandamientos y su palabra. Pero Él nos ha dado ese regalo maravilloso, y Él, sabiendo que nosotros éramos así, Él aún así murió por nosotros y nos dio el privilegio de heredar junto con nuestro Señor Jesucristo todas esas promesas y todas esas maravillas celestiales. Nos hizo herederos junto con el Señor Jesucristo de todas esas cosas. Así que demos la gloria al Señor, hermanos, por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que sigue haciendo por nosotros. La obra número 38, hermanos, dice que nos hizo morada de su Espíritu. Primero los Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, y el cual tienen de Dios, y que no son suyos? Antes nosotros hacíamos con nuestro cuerpo lo que queríamos, pensando equivocadamente que era nuestra vida, que era nuestro cuerpo, que nosotros podíamos hacer con él lo que quisiéramos, porque al fin y al cabo era mío. Sin embargo, sabemos ahora por las Escrituras quién es nuestro Creador, quién es nuestro dador de vida, y es nuestro Dios, es nuestro Señor, es el único que es el dueño absoluto de toda la creación. Y dentro de esa creación pues nosotros somos su creación, por lo tanto nuestra vida y nuestro cuerpo es de Él. Y Él, pues dentro de la obra de nuestro Señor Jesucristo, es que tiene que ver con, les comentaba en unos puntos pasados, que el Espíritu Santo antes en el Antiguo Testamento se manifestaba esporádicamente cuando necesitaba el Dios manifestarse o hacer alguna obra. El Espíritu de Dios bajaba y moraba en alguna persona, y cuando terminaba de hacer lo que el Señor había determinado, el Espíritu se volvía a ir al cielo otra vez, se iba con Dios otra vez. Por ejemplo, Sansón no andaba con fuerza todo el día, sino cuando iba a obrar o iba a realizar alguna obra que Dios le había mandado, pues el Espíritu moraba en él y es el que le daba la fuerza. El Espíritu de Dios no lo tenía en sí él como todo el tiempo, ¿no?
Pero cuando el Señor Jesucristo viene, ahora el Espíritu de Dios pues moraba en Cristo. Ahora era, vamos a decir, el Espíritu de Dios morando entre las personas, andando junto con ellos. Antes venía y se iba. Ahora en el Señor Jesús viene a vivir entre las personas, andaba caminando entre las personas. Pero cuando el Señor Jesucristo se va, envía al Espíritu Santo, envía al Consolador, pero ya no para morar entre las personas, sino dentro de las personas, para hacer morada dentro de las personas. ¿Qué quiere decir? Que es hacer una morada. Hacer una morada dentro del creyente es que va a vivir, que vive allá permanentemente, que el Espíritu Santo no se va y viene, que cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y como su Salvador, el Espíritu Santo mora dentro de él y ahí permanece. Aunque nosotros a veces lo contristamos y no queremos oírlo, el Espíritu ahí está, no nos deja, porque fue un regalo de Dios, fue una promesa de Dios y es el sello que nos da a nosotros que somos salvos. El Espíritu Santo, pero vive dentro de nosotros. Nosotros por eso somos morada del Espíritu, somos el templo de Dios. Y dice que nosotros debemos cuidar mucho nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu, de todas las contaminaciones del mundo. Pero esa es otra cosa. Nosotros somos morada del Espíritu, somos templo, nuestro cuerpo, un templo individual, un templo andante del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y nos dio ese regalo maravilloso de tenerlo todo el tiempo con nosotros. Muy bien, el punto número 39 o la obra número 39 que hizo nuestro Señor Jesucristo es que nos hizo parte del pueblo de Dios. Nosotros, vamos a leer el versículo. Dice Gálatas 3:29: y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Antes nosotros estábamos lejos del pueblo de Israel. Nosotros estábamos alejados completamente de la ciudadanía de Israel. Nosotros no pertenecíamos al pueblo de Dios porque las promesas de Dios eran para el pueblo de Israel, no para nosotros. Claro que dentro de la voluntad de Dios desde el principio era que también nosotros como gentiles alcanzáramos la salvación, pero antes no era así, vamos a decirlo. Antes nada más Israel tenía las promesas. Pero ahora nosotros en Cristo, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo vino a romper la barrera que había entre Israel y el resto del mundo. Ahora Dios hizo de Israel y de todas las naciones un solo pueblo. Ahora, no significa que ya todos son, vamos a decir que todos forman parte del pueblo de Israel. No. Son parte ahora del pueblo de Israel, de las promesas de Dios. Por eso, eso es lo que quiere decir, no literalmente que nosotros seamos ahora israelitas. Somos del pueblo de Dios junto con el pueblo de Israel porque nos dieron a nosotros las promesas y alcanzamos la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Al decir aquí que somos linaje de Abraham, significa que ahora, como a Abraham le dieron las promesas y por medio de la fe, eso es lo que dice el Antiguo Testamento, que el justo por la fe vivirá, nosotros ahora formamos parte de ese pueblo, del pueblo de Dios, al cual le fueron entregadas las promesas. Pero ¿quiénes? Los que creen en Cristo, los que creen en Jesucristo como Salvador. Esos, no literalmente todo el mundo. Rompió la barrera entre Israel y los gentiles, pero por medio de Cristo, y únicamente por medio de Cristo es que una persona puede formar parte del pueblo de Dios. De otra manera no puede. Eso es lo que dice este versículo. Dice que ahora somos linaje de Abraham, somos del pueblo de Dios, somos del pueblo escogido de Dios porque hemos creído en Cristo. Porque Dios nos dio ese privilegio de ser parte de su pueblo por nuestra fe en Cristo. Si una persona no tiene fe en Cristo, no es parte del pueblo de Dios. Eso lo dice el Señor. Y así es como está escrito, así que no hay más que hacer. Y bueno, pues para terminar, el número 40 dice que nos hizo partícipes
de las promesas de Dios a Israel. Gálatas 3:29, que es el versículo también que acabamos de leer, pero la siguiente parte dice: si ustedes son de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son. Ese lo vimos en el punto número 39, pero el 40 dice: y herederos según la promesa. Recuerden que las promesas se las hicieron a Israel. Todas las promesas que le hicieron a Israel, al nosotros confiar en Cristo, pasan a formar parte también promesas para nosotros. ¿Cuáles eran esas promesas? Pues obviamente la vida eterna, una nueva ciudadanía, que eso que ya lo vimos, que íbamos a tener nuevos cuerpos, que íbamos a todas las maravillas que nos esperan a nosotros y que Dios ha prometido que van a pasar. Nosotros no las teníamos, nosotros no formábamos parte del pueblo de Dios, nos estamos, dice las escrituras, alejados de la ciudadanía de Israel, lejos de las promesas de Dios. Es más, nosotros, dice las escrituras, que nosotros vivíamos sin Dios, obviamente sin el Dios verdadero, y sin esperanza, porque ¿qué esperanza puede tener una persona que no conoce al Dios verdadero? Al Dios que cumple sus promesas. Todos los dioses del mundo son mentira, son invención de la imaginación del hombre, son engaños del diablo que ha hecho creer en la idolatría y en todas esas imágenes. Acabo de ver en internet ahí que andaban que comentaban que el cuerpo de un beato no se echaba a perder y que ya tenía muchos años en haber muerto y su cuerpo no se descomponía. Todas esas cosas que ustedes vean del mundo son puras mentiras, son puras cosas vanas, son cosas que las personas creen porque no conocen al Dios verdadero. Pero nosotros en Cristo Jesús creemos y conocemos quién es el verdadero Dios, y ese verdadero Dios es el que hizo las promesas. Y todas las promesas que hizo nuestro Señor y Dios las cumple, y las cumplió, porque ya cumplió muchas, las sigue cumpliendo y las cumplirá las que faltan. Entonces debemos creer en que hemos creído y conocido al verdadero Dios, y pues ahora nos hizo parte de esas promesas maravillosas que le hizo Israel. Ahora nosotros también somos israelitas por fe en Cristo Jesús, y por lo tanto todas esas promesas que le hizo a su pueblo, pues también ahora forman parte de nosotros. Y esa es una de las maravillas, que ahora ya no somos un pueblo ya no somos personas sin esperanza. Al contrario, vivimos con las esperanzas del Dios verdadero y de que Él cumplirá todas las promesas en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejar, ya llegamos al punto número 40, así que vamos a dejar la clase hasta aquí, y reflexionemos en los versículos, leamos los versículos y pensemos y démosle las gracias a Dios por todas las cosas que hace por nosotros y todos esos regalos maravillosos que el Señor Jesucristo hizo posible al morir en la cruz por nosotros. Le damos la gloria al Señor, hermanos, y nos vemos en la próxima clase. Que ustedes tengan un hermoso y bendecido día. Que Dios les bendiga.